Biomoléculas. También llamadas moléculas biológicas, son las moléculas que están presentes únicamente en los organismos vivos. La mayoría de las biomoléculas están compuestas de átomos de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono. Tienen una amplia gama de tamaños y estructuras y realizan diversas funciones. Tienen propiedades únicas que determinan la forma en que contribuyen a la estructura y función de las células y cómo participan en los procesos necesarios para mantener la vida. Proporcionan los medios para almacenar energía, contienen instrucciones que los seres vivos necesitan para la curación, el crecimiento y la reproducción. Algunas biomoléculas son exclusivas de los seres vivos y fabricadas por ellos. Se conocen como biomoléculas orgánicas. Son fabricadas o proceden por los seres vivos y en su composición tienen siempre carbono. Estas son glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Iniciaremos hablando de los glúcidos. Estos también se conocen como carbohidratos, hidratos de carbono y sacáridos. Son compuestos ternarios, es decir, están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Su fórmula general es CH2O y N es un entero mayor o igual a 3. Son solubles en agua y tienen origen en la fotosíntesis, dando origen a la glucosa. Dentro de las funciones de los glúcidos encontramos la función energética, que aporta 4 kilocalorías por gramo, es decir, su metabolismo es más rápido. De reserva, que en los animales ese glucógeno lo encontramos en los músculos, en las plantas es el almidón, ejemplo, la papa. Estructural, que en los vegetales es la celulosa. Hongos y exoesqueleto de artrópodos es la quitina. Y la mureína, que se encuentra en la pared de las bacterias. Dentro de la clasificación de los glúcidos hay 3 grandes grupos. El primero de ellos es los monosacáridos, como su nombre lo dice, mono es compuesto de 1, es decir, es un monómero, y este es la unidad mínima de los glúcidos. Estos a su vez se dividen por el número de carbonos que contiene. En este caso, las triosas contienen 3 carbonos, como el gliceraldehído, dihidroxiacetona, tienen 3 carbonos. Las tetrosas contienen 4, 1, 2, 3 y 4. La eritrosa, treosa, eritrulosa. Las pentosas contienen 5, 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos, como la ribosa y la desoxirribosa. Hexosas contienen 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como la glucosa, la galactosa, la fructosa. Continuando con esa subdivisión está la estructura. De acuerdo a su estructura puede ser lineal, como se ve acá, están alineados los carbonos en un mismo sentido, y al lado encontramos la cíclica o en anillos, también denominada proyección de Haworth, que es la forma común de representar la fórmula estructural cíclica de los monosacáridos con una perspectiva tridimensional simple. Otra subdivisión es por su grupo funcional, y en este caso tenemos las aldosas. Aldosa viene de aldehído, su contenido tiene aldehído, y también de acuerdo al número de carbonos, pues se le da su respectivo nombre, como ya lo mencionamos anteriormente. Aldo, aldehído, triosa de 3. Compuesto gliceraldehído, contiene aldehído y tiene 1, 2 y 3 carbonos.
Así sucesivamente con las aldotetrosas, que tienen 4, aldopentosas, que tienen 5 carbonos, y aldohexosas, que tienen 6. También están las cetosas, que son las que contienen cetona, y también de acuerdo al número de carbonos se le da el nombre. En este caso, cetotriosa, cetocetona, triosa de 3. En este caso es dihidroxiacetona, contiene acetona y tiene 3 carbonos. Cetotetrosa, 4 carbonos. Cetopentosas, 5 carbonos. Cetohexosas, 6 carbonos. El segundo grupo grande de los glúcidos son los oligosacáridos. Oligo de varios. Oligosacáridos son compuestos formados por pequeños números de monosacáridos. Aquí encontramos una subdivisión que son los disacáridos, que resultan de la unión de 2 monosacáridos mediante enlace glucosídico alfa y beta. Ejemplo de ello tenemos la maltosa, la sacarosa y la lactosa. En este caso, por cada enlace se libera una molécula de agua, 2 hidrógenos, un oxígeno, H2O. En cada una encontramos la liberación de la molécula y a este enlace glucosídico se le conoce como condensación. Ahora, ¿a qué me refiero con alfa y beta? Cuando los enlaces de hidrógeno están hacia un mismo lado, son enlaces alfa. En este caso vemos que la maltosa y la sacarosa tienen sus enlaces de hidrógeno en una misma dirección. Pero cuando están cruzados, en este caso la lactosa, a este tipo de enlace se le llama beta. Este número que observamos acá hace referencia al enlace de carbonos de cada monosacárido, 1-4. En este, la glucosa, hay un hidrógeno y en este hay 4. 1, 2, 3 y 4. En este caso 1, 2, acá hay 1, pero en el caso de la fructosa se empiezan a contar desde acá, 1 y 2. La lactosa, como ya vimos, tiene enlace beta, 1, 4, un hidrógeno por acá y 1, 2, 3 y 4 por este lado. ¿En dónde encontramos maltosa? En la cerveza negra. La sacarosa la encontramos en la caña de azúcar y la lactosa la encontramos en la leche. Tercer grupo grande de los glúcidos, que son los polisacáridos, su nombre lo dice, poli de muchos. Estos a su vez están subdivididos en homopolisacáridos. Homo viene de compuesto de una sola cosa, es decir, están formados únicamente por glucosa. Ejemplo de ello está el almidón, que es la reserva energética de las plantas, y ahí encontramos la amilosa y amilopectina. Luego sigue el glucógeno, que es la reserva energética de los animales, se encuentra en el hígado y en los músculos. Luego encontramos la quitina, que está hecha a base de polímero de N-acetilglucosamina, que es el componente de la pared celular de los hongos. Y luego encontramos la celulosa, que es el componente de la pared celular en algas y plantas. El otro subgrupo son los heteropolisacáridos. Hetero de varios, también son conocidos como mucopolisacáridos y contienen N-acetilglucosamina y ácido glucurónico, que la unión de estos dos se le conoce como dímero. Ejemplo de ello, tenemos el ácido hialurónico, que está compuesto por un dímero y que se encuentra en el líquido sinovial o en el humor vítreo.
El sulfato de condroitina, que está formado por un dímero y un ácido sulfúrico, se encuentra en los huesos y en la córnea. Y la pectina, que está formada por glucosa, galactosa, arabinosa y ácido galacturónico, se encuentra en las cianobacterias y en las plantas. Continuando con las biomoléculas, seguimos con nuestra segunda biomolécula, que son los lípidos. Los lípidos son compuestos ternarios, al igual que los glúcidos, es decir, también están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero estos son insolubles en agua. A eso se le llama moléculas hidrófobas. Son solubles en solventes orgánicos, tales como la acetona, el cloroformo, el alcohol y la benzina. Dentro de las funciones de los lípidos encontramos la función energética, que aporta 9.5 kilocalorías sobre gramo. Es decir, esto es un metabolismo muy lento, de reserva, en el cual están los triglicéridos, grasita corporal, acumulación de grasa en las paredes de las arterias. Estructural, importante tener aquí como ejemplo los fosfolípidos, ya que estos forman parte de estructuras importantes en el organismo y constituyen parte de la membrana celular. Aquí en esta gráfica podemos observar la membrana celular, en donde estos circulitos con hilos naranjas son los fosfolípidos. Trayéndolo a una imagen unificada y más grande, aquí encontramos la cabeza del fosfolípido, que está compuesta por hierro. Esa cabeza es polar, hidrofílica, es decir, se apega, se junta con el agua, y la cola es hidrófoba apolar, es decir, no se junta con el agua. Continuando con las funciones de los lípidos, tiene función termoaislante. Ejemplo, en los recién nacidos, cuando nacen con una capita que los recubre y los protege de perder temperatura. Hormonal, de las hormonas sexuales, de los caracteres secundarios. Electroaislante, la mielina, que hace que tengamos un rápido reflejo y pues contribuye a la transmisión del impulso nervioso. Protectora, como es en el caso de las hojas, la cutina impide que pierdan agua por los estomas, entonces repele el agua y por eso se forman estas goticas sobre ellas. Los lípidos se clasifican en tres grandes grupos. Están los lípidos simples, dentro de los cuales están los glicéridos, los glicéridos son ésteres de ácidos grasos más glicerol. Un éster es el enlace de los lípidos. Dentro de estos glicéridos están los ácidos grasos, que son la unidad mínima de los lípidos, y los ácidos grasos son hidrocarburos que contienen el grupo carboxilo, saturado, insaturado. El saturado está hecho de enlaces simples, como observamos acá en la imagen, y el enlace insaturado está hecho de enlaces dobles o triples. Estos los podemos encontrar en las grasas vegetales, en estado líquido, y sus enlaces se pueden doblar.
Los saturados predominan en las grasas animales y están en estado sólido. También dentro de estos glicéridos están los triglicéridos, que son grasas neutras más abundantes, tienen gran reserva de energía y están formadas por glicerol y 3 ácidos grasos. Otra clasificación de los lípidos simples son las ceras. Las ceras son ésteres de ácidos grasos con alcohol monohidroxilado, es decir, con un OH más. Estas son hidrófobas apolares, es decir, insolubles. Y un ejemplo de ellos son la cera de las abejas, que es la lanolina. Lanolina es en las ovejas, en la lana, y cutina en la epidermis de las plantas. Esto cumple función impermeabilizante. Otro de los grandes grupos de los lípidos son los lípidos complejos. Los lípidos complejos están constituidos por ácidos grasos, glicerol y otros componentes. Estos a su vez se subdividen en fosfolípidos, acá está la membrana celular, y todos estos azulitos son las cabezas de los fosfolípidos, y pues estos hilitos naranjas son las colas. Acá, como ya lo mencioné anteriormente, está la cabeza polar hidrofílica, que no se junta con el agua, y las colas apolares hidrófobas no se juntan con el agua. Los fosfolípidos presentan diglicéridos con grupo fosfato, que se encuentran acá. Presentan extremo polar hidrófilo, que en este caso, como ya lo mencioné, es la cabeza. Y presentan resto neutro, que es hidrófobo. Dentro de esa clasificación están los glucolípidos. Los glucolípidos poseen una unidad llamada ceramida, que está hecha de ácidos grasos más esfingosina y un amino de alcohol. Una ceramida está compuesta por un ácido graso más una esfingosina más un amino de alcohol más un carbohidrato. La unión de todo esto da un glucolípido. Los glucolípidos son moléculas anfipáticas, es decir, que tienen un extremo polar y el otro es neutro. Estas también abundan en la membrana celular del sistema nervioso central. Ejemplo de ello están los cerebrósidos, que si una ceramida se une con un monosacárido, pues forma galactosa, y eso es lo que tienen los cerebrósidos. Los gangliósidos que son la unión de ceramidas más oligosacáridos complejos, donde siempre hay ácido siálico. Ejemplo de ello, la membrana plasmática y el transporte de los iones. Y los esfingolípidos, que están presentes en la vaina de la mielina, que recubren los axones de las neuronas.
El tercer grupo grande de la clasificación de los lípidos están los isoprenoides, que son lípidos sin ácidos grasos ni glicerol. Son oleosos e insolubles en agua y están sintetizados a partir de un hidrocarburo isopreno del hidrocarburo esterano. Dentro de ellos encontramos los esteroides, que son derivados del núcleo ciclopentano perhidrofenantreno. Ejemplo de ello tenemos el colesterol, las grasas, está la vitamina D, están los ácidos biliares, también podemos encontrar las hormonas sexuales. Seguimos con los carotenoides. Los carotenoides vienen de los pigmentos vegetales, como los betacarotenos, que dan coloración naranja, la xantofilia, color amarillo, y licopenos, color rojo. Seguimos con la tercera biomolécula del grupo de las biomoléculas orgánicas, que son las proteínas. Las proteínas son compuestos cuaternarios, es decir, están compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pero que en ocasiones existen agregados proteicos que tienen fósforo y azufre. Son formados por aminoácidos y la agrupación de estos forman las proteínas. Están unidos por enlaces peptídicos, que son los responsables de la unión de los aminoácidos. Poseen un elevado peso molecular. Ejemplo de ello en donde podemos encontrar es en las plumas, los picos de las aves, en el cabello y en los cuernos, cachos de los animales encontramos queratina, están hechas a bases de proteínas. Para continuar hablando de proteínas es importante aclarar conceptos principales para poder entender más adelante otros procesos. Entonces vamos a hablar de los aminoácidos. Los aminoácidos son la unidad mínima de las proteínas. Están compuestos por un grupo carboxilo, un grupo amino, un radical y por hidrógeno. Estos se clasifican de acuerdo a su cadena lateral, que es el radical. Hidrofóbicos, que son apolares, no se mezclan con el agua. Tenemos la leucina, la valina, la alanina, la glicina. Hidroxilados, está la serina, la treonina. Los polares, está la lisina y el ácido aspartico. En los azufrados está la cisteína y la metionina. Esta metionina es importante ya que es el primer aminoácido que se forma en la síntesis de las proteínas. Los aromáticos, que está la fenilalanina, triptófano, tirosina, y los aminoácidos, que está la prolina. Otro concepto para aclarar es el concepto de los péptidos. Los péptidos son producto de la unión de dos o más aminoácidos mediante enlace peptídico. Es decir,
Estas dos moléculas de hidrógeno se unen con esta de oxígeno, liberando una de agua, produciendo aquí el enlace peptídico. Continuando con ello, procedemos a ver las funciones de las proteínas, dentro de las cuales tenemos función energética, la cual aporta 4.3 kilocalorías sobre gramo. Tiene función contráctil, de contracción, que esa la vemos en los músculos. Entre esas está la actina y la micosina, que son proteínas. Estructural, que es la más importante, la vemos en el colágeno, en la piel, y la queratina en las uñas. De defensa, como la inmunológica, los anticuerpos, la hemoglobina, glóbulos rojos. Hormonal, vemos la insulina, que es la responsable de la entrada de la glucosa a la célula. Biocatalizadora, ejemplo, las enzimas, que son las encargadas de la aceleración de los procesos biocatalizadores, es decir, de degradación. Transportadora, ejemplo, oxígeno. Pensamos en el transporte de oxígeno, entonces está la hemoglobina, que contiene hierro, que es, digamos, en los seres humanos, y la hemocianina, que contiene cobre para los artrópodos. No todos tienen hemoglobina, por eso se aclara lo de la hemocianina. Y función almacenadora de reserva, como la ovoalbúmina, que la encontramos en el huevo. Dentro de la clasificación de las proteínas, la podemos clasificar por su forma. La forma está ligada a la función. La forma fibrosa es alargada, es resistente e insoluble en agua. Ejemplo de ello, la queratina, el colágeno. La forma globular, acá, presenta torsiones y plegamentos muy ordenados, son solubles en agua. Ejemplo de ello, la hemoglobina, la albúmina, las enzimas. Y la mixta posee una parte fibrilar en el centro de la proteína y una parte globular en los extremos. Por su grupo prostético. Por su grupo prostético se dividen en proteínas simples u holoproteínas, es decir, al ser hidrolizadas, o sea, destruidas, se producen aminoácidos simples. Las proteínas simples solo están hechas de proteínas. Ejemplo de ello, aquí tenemos la elastina, pero también está la albúmina, el colágeno, las histonas. También están las proteínas conjugadas o heteroproteínas, que al ser hidrolizadas producen aminoácidos y sustancias no proteicas. Ejemplo de ellos, aquí tenemos la hemoglobina, pero también está la glucoproteína, las lipoproteínas, las cromoproteínas. Aquí están las conjugadas, aquí nos muestra el ejemplo claro, grupo hemo, y las globinas, proteínas, son varias. De acuerdo a su estructura, puede ser primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria.
Todo esto se da en una cadena, ya que la una depende de la otra de manera ascendente. Entonces, en la estructura primaria es una secuencia de aminoácidos, como podemos observarlo. En la secundaria, la estructura primaria adopta forma helicoidal de hélice. En la terciaria es helicoidal y plegada, adoptando aspecto globular. Y la cuaternaria está formada por 2 o más polipéptidos. Ya esto es una formación mucho más compuesta, más avanzada. Y finalizando con el grupo de las biomoléculas orgánicas, tenemos a la biomolécula de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son compuestos quinarios, es decir, están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Están formados por nucleótidos que están unidos por el enlace fosfodiéster. La mínima unidad de un ácido nucleico es un nucleótido. Acá podemos encontrar el enlace diéster. De acuerdo a su función, podemos decir que los nucleótidos, su principal función es almacenar y transmitir información genética. Dentro de los ácidos nucleicos, como ya lo mencioné anteriormente, la mínima unidad de un ácido nucleico es un nucleótido. Vamos a ver de qué está compuesto un nucleótido. Un nucleótido está compuesto por azúcar pentosa, pentosa viene de 5, grupo fosfato y bases nitrogenadas. El enlace entre el azúcar pentosa y el grupo fosfato se llama enlace fosfoéster. Y el enlace entre el azúcar pentosa y las bases nitrogenadas son enlace beta-glucosídicos. La unión de los tres forma un nucleótido, pero la unión del azúcar pentosa y la base nitrogenada forma un nucleósido. Ahora, decimos que en las bases nitrogenadas se dividen en dos, en purinas y en pirimídicas. En las purinas encontramos la adenina y la guanina, que se caracterizan por tener posición de 2 anillos, y las pirimídicas, que están la citosina, la timina y el uracilo, que se componen por tener un anillo. Ahora bien, vamos a hablar del azúcar pentosa. Pentosa, ¿por qué? Porque tiene 5 carbonos. ¿Qué pasa con el azúcar pentosa? Que depende de la constitución, se mira si forma parte del ADN o del ARN. ADN, la D viene de desoxirribosa y la R de ribosa. AN significa ácido nucleico. Lo mismo en el ARN, es la A y la N es ácido nucleico. ¿Qué hace la diferencia? Las desoxi y las ribosas. Entonces, ácido desoxinucleico, ácido ribonucleico.
Aquí vemos la cadena del ARN que está compuesta por una sola cadena, valga la redundancia, y el ADN, como observamos, tiene dos cadenas. La cadena del ARN no es complementaria, ya que vemos que sus bases nitrogenadas no se unen, no se complementan con otra, así como el ADN. Según la ley de Chargaff, en el ADN hay adenina, timina, citosina, guanina. Y en el ARN hay adenina, uracilo, citosina y guanina, en donde dice que para el ADN el número de adenina es igual al número de timina y el número de citosina es igual al número de guanina. Caso para el ARN dice que el número de adenina es igual al número de uracilo y el número de citosina es igual a la guanina. ¿Qué diferencia el ADN del ARN? Que el ADN únicamente es el que tiene timina y el ARN tiene uracilo. Para entender un poco mejor la gráfica anterior, vamos a relacionar la ley de Chargaff en esta gráfica. Entonces ya vimos que el ARN está compuesto por una sola cadena y que el ADN está compuesto por dos. Que en el ARN no se complementa, ya que no tiene otra cadena con otras bases nitrogenadas que se complementen, mientras que el ADN sí la tiene. Entonces decimos que adenina, en este caso adenina amarillo, se complementa con la timina, adenina, timina, amarillo rojo, y citosina con guanina. En este caso las bases nitrogenadas están solitas. Aquí está el uracilo, la citosina, adenina. Para explicar un poco más la estructura del ARN, es necesario saber qué es un codón. Un codón es el triplete de bases nitrogenadas que están contenidas en el ARN. Estas son muy importantes en el proceso de síntesis de proteínas, ya que cada codón contiene códigos informativos biológicos que van a señalar qué proteína va a construir la célula. Es decir, en esta imagen observamos un codón de guanina, citosina y uracilo. Luego sigue adenina, citosina y guanina. Y así sucesivamente se van formando los tripletes de las bases nitrogenadas en el ARN. Los ácidos nucleicos, como ya lo hemos mencionado, desde que está compuesto un nucleótido, están clasificados en el ADN, que su estructura es helicoidal, bicatenaria, es decir, tiene dos cadenas y como observamos acá, una sube, la otra baja, antiparalela porque va de 3 a 5 y de 5 a 3 y porque es complementaria, citosina, guanina, en fin. El ARN es lineal,
es monocatenaria, tiene una sola cadena y no se complementa. En el ARN encontramos tres tipos de ARN. El ARN mensajero, que es el que copia la información del ADN nuclear y la transporta hasta los ribosomas, en donde está el ARN ribosómico. Allí se asocian las proteínas y forman los ribosomas, donde se sintetizan las proteínas, y de allí va el ARN transferente, que se unen a aminoácidos y los transporta hasta el ribosoma para formar proteínas. Entonces, decimos que el ARN mensajero copia la información del ADN y la transporta hasta los ribosomas. En los ribosomas es donde se forman los aminoácidos, que son las futuras proteínas. Acá en los ribosomas se asocian a las proteínas, se forman los ribosomas, y de ahí el ARN transferente se une a los aminoácidos para formar proteínas en los ribosomas. Todo, importante, todo sucede en el ARN ribosómico. Hay algo que es el dogma central de la biología, que es como un lineamiento que se tiene en donde dice que el ADN transcribe el mensaje al ARN y a esto se le llama transcripción, en donde ese ARN mensajero se va al ribosoma para una lectura, es donde sucede la traducción, y hay la formación de aminoácidos que se unen formando proteínas.